vector unitario me pregunta, o pregunta Abraham, ¿qué representa? El vector unitario representa un vector que nos indica la dirección. Solamente dirección. De hecho, el vector unitario es adimensional. Y su magnitud, como dice bien Felipe, es 1. Así que representa la dirección. Pero ojo que representa la dirección asociada al vector R12, no la dirección asociada a la fuerza, porque como acabamos de discutir antes, si el producto de las cargas es negativo, el vector fuerza va a ir en la dirección opuesta de ese vector. Claro, aquí dice Tamara que es como el vector I y J tongo. Sí, efectivamente, pero es similar pero no igual. Después dice Rodrigo, la unidad de distancia de la carga 1 a la carga 2. Unidad de distancia de la carga 1 a la unidad 2. Bueno, la unidad de distancia debiera ser el metro en sistema internacional. Pero recuerden que el vector unitario es adimensional, porque es el vector dividido por su magnitud. Y el vector tiene unidades en sistema internacional metro y la magnitud también. Ya. Listo. Entonces tenemos el siguiente problema que le acabo de dejar acá. Y vamos a trabajar un rato sobre esto. Entonces dice que tenemos 3 cargas puntuales, menos Q, más 2Q, más 3Q, con Q positivo. Y están situados en los puntos A, O y C señalados en la figura que está acá. Bueno, tal vez los que están en un teléfono no lo van a ver muy grande, así que vamos a cambiarle el tamaño. Aquí. Voy a agrandarlo un poco para que los que están en algún dispositivo móvil lo puedan ver de buena forma. Ya, creo que ahí se ve un poco mejor, ¿no? Entonces nos preguntan por la fuerza eléctrica sobre la carga más Q que está ubicada en el punto P. O sea, nos están preguntando por esta. Esta es nuestra carga problema. ¿Listo? Esta es la carga de interés. Entonces vamos a llamarle a esta carga problema. Listo. Entonces a partir de la carga problema nos están pidiendo la fuerza eléctrica que ejerce la carga, sobre esta carga, ¿no? Ahora, ¿cuántas fuerzas vamos a tener? 3 fuerzas. ¿Cómo sabemos que vamos a tener 3 fuerzas? ¿Cómo sabemos Porque que son 3 hay fuerzas? cargas interactuando con la carga que nos interesa. Como hay otras 3 cargas, entonces cada una de esas cargas ejerce una fuerza sobre esta carga que está en el punto P, que es nuestra carga problema. Claro, dice Darael que hay 4 cargas en total, efectivamente, pero una de estas cargas estamos estudiando la interacción de las otras cargas con esta. Entonces, por ejemplo, si tuviera que dibujar, por ejemplo, aquí las fuerzas. Entonces, esta es una carga positiva, esta es una carga negativa. ¿Cómo sería la interacción de estas dos? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo sería la interacción de esta carga con la que está en el punto A? Listo, atractiva, ¿no? Sería entonces lo que voy a hacer es trazar una línea que pase por las dos partículas, y entonces la fuerza que vive sobre esa línea va dirigida hacia la carga menos Q. Esta sería la fuerza que ejerce la carga menos Q sobre la carga más Q. Ahora pasamos a la segunda. Esta carga, la carga problema, es positiva, y la carga que está en el punto O también es positiva. ¿Cómo serían las fuerzas y en qué dirección? A ver quién me dice algo. Ya, serían repulsivas, y me dice acá Darael, la distancia cuadrada que aparece en la ley de Coulomb, ¿es el módulo al cuadrado o es el vector? La verdad es que uno puede probar de que el vector al cuadrado da el módulo al cuadrado, así que la respuesta es ambas, pero con el módulo cuadrado es suficiente. Me dice Felipe que es repulsiva y las direcciones son contrarias. Claro, pero yo estoy estudiando solo la fuerza sobre la partícula Q. Abraham me dice que va en la dirección más sí. Ahora, efectivamente, el vector
dado que son partículas positivas, la fuerza es repulsiva, entonces la fuerza va hacia arriba. Pero ¿cómo sería la magnitud de esta fuerza respecto de la fuerza anterior, de la que acabo de ver de la partícula A? ¿Cómo deberían ser esas fuerzas? Ya, me dice Tamara que sería mayor. ¿Por qué? El doble, me dice Abraham. ¿Seguro que el doble? Ya, me dice que tiene el doble de carga. Efectivamente tiene el doble de carga, pero esta distancia que hay aquí, esa distancia es menor, ¿no? Entonces, sería el doble, al ser el doble valor de carga, si es que las distancias fueran iguales. Pero las distancias no son iguales, entonces no va a ser exactamente el doble. Pero sí es correcto que la fuerza es mayor, ¿no? Porque la carga es mayor y además porque la distancia es mayor. Así que doble razón para la cual esta fuerza tiene que ser mayor. Entonces vamos a dibujar hacia arriba y esta sería la fuerza que ejerce la partícula más 2Q sobre la partícula más Q. Va a salir un poco largo, pero en el sentido de la notación, pero es útil. La distancia no es menor. Aquí esta distancia es menor que esta, me dice Tamara. La distancia es menor, efectivamente. Esta es una diagonal, ¿no? Se dan cuenta, mira, aquí, esta de aquí, a ver, vamos a cambiar el lápiz para que quede claro. Esta distancia de acá es A, está aquí en este dibujo, ¿no? Esta distancia es A y esta distancia también es A. Y la distancia de la diagonal es raíz de 2A. Claro, pero si la distancia es menor, dado que la fuerza es proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado, si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Tamara. Si la fuerza disminuye... Perdón, pero si la distancia disminuye, la fuerza tiene que aumentar. ¿Dije algo diferente que eso? Sí, es que cuando habló de que sería mayor la fuerza, pero no sería el doble, dijo que había dos motivos para que fuera mayor, que la carga es mayor y que la distancia es mayor. Por eso Perdón, me confundí. ya. Lo dije mal. Lo dije mal, pero qué bueno que están atentos a esos detalles. O sea, a veces digo cosas que están mal, pero las tengo bien en mi mente, pero las explico mal. Pero claro, aquí la distancia esta es mayor. Entonces, la doble razón es que, claro, esta distancia es mayor que esa. Lo dije mal, pero esa era la idea. Tenemos dos fuerzas de 3. La tercera, esta también es una fuerza. ¿De qué tipo? Sería, dado que las dos son positivas, también sería una fuerza repulsiva, ¿no? Entonces, esta sería una fuerza. Entonces, lo que voy a hacer es trazar de nuevo una línea que pase por las dos partículas. Ustedes lo dibujan bien derecho esto, cuando les corresponde hacerlo. Y entonces la fuerza vive en esa línea, ¿no? Y esta distancia, la distancia que hay entre C y P, es mayor que las otras dos distancias. Y, por otra parte, si bien es cierto, la distancia es mayor, también la carga es mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta fuerza respecto de las otras dos? O por lo menos respecto de esta fuerza que está dada por la partícula que está en O. ¿Sería mayor o menor? Ya, Joana dice que sería mayor. ¿Y cuál sería la razón, Joana? Ya, Darael dice que sería la misma que en el punto A. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso, Darael? ¿Podrías explicarnos cómo sabes que van a ser iguales? Felipe dice que sería mayor. ¿Cuál sería la razón? Ya, me dice acá Darael porque 3 partido por raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3. Ya, pero aquí apareció un raíz de 2, ¿no? Ya, dice que el cuadrado se comportaría de la misma manera. A ver, la distancia acá, ¿Me puedo explicarlo? ¿quién hay? Darael, Ya, no que me estoy di cuenta que leyendo lo había escrito muy mal. A ver, explícame cuál es tu razonamiento. Ya, lo que pasa es que la distancia es 3 raíz de 3a, que es lo mismo que decir raíz de 3a. Cuando Pero espera, uno... la distancia que vale es la de la diagonal.
Sí, Y pero la estoy distancia tomando... de la diagonal debiera ser, calculémoslo, esta distancia debiera ser a cuadrado más esta al cuadrado, ¿no? Entonces sería 9 partido por 3, eso es 3, ¿o no? Sí. A cuadrado. Y todo esto en raíz. Y entonces esto da 2 partido por a, ¿no? O sea, 2a, ¿o no? ¿Esa sería la distancia? Listo, 2a. Y al cuadrado entonces sería 4a. O sea que esta distancia, en principio, es 4a. Si es que no calculé nada más, mal, perdón, debería ser 4a esta distancia. Entonces, por una parte, la carga Q pasa de valor Q a valor 3Q. Y por otra parte, la distancia pasa de raíz de 2, si estamos comparando con esta, pasa de raíz de 2 a 4a. Entonces ya no es tan evidente, ¿no? Ya no es tan evidente como cambia. Porque el numerador significa que esto se multiplicaría por 3 y el denominador, esto es cuadrado, perdón, esto es raíz de... Sí, aquí lo... Es 2A. Es 2a, ¿no? Porque claro, lo puse el 4 está al cuadrado. Es 2a. Ah, tú dices acá es 2a, ¿no? Claro, porque daba 4a cuadrado, toda la razón. Esto es 2a. Va, corrigiendo. Listo, sería 2a. Y entonces en el denominador vamos a tener un 4, ¿no? Va a quedar 3 cuartos. Y acá teníamos al cuadrado un medio. En este caso teníamos un medio, ¿no? Porque en el numerador tenemos 1 y abajo tenemos raíz de 2 al cuadrado, es un medio. Y un medio es 0,5 y 3 cuartos es 0,75. O sea que esta fuerza es mayor que esta. Voy a ponerlo aquí. Ya, esto es simplemente un bosquejo, ¿no? No he calculado nada, simplemente estoy tirando números, ¿no? Entonces, ¿cómo daría el vector resultante? Insisto que todavía no he calculado nada, simplemente, bueno, calculé aquí esta distancia, pero en la práctica no he calculado nada. Bueno, lo que hago es trazar esta, lo trazo aquí en paralelo, ¿no? Y ahora trazo una en paralela a esta, y este sería el vector suma de estos dos, ¿no? Ustedes lo dibujan derechito, bien derecho eso. Sería este el vector suma de este con este. Y ahora este con este los voy a sumar. ¿Cómo los sumo? Trazo una línea paralela a esta y una paralela a esta. Y entonces el vector resultante, algo así. O sea que este vector sería la fuerza total sobre la partícula A. Y este vector tendría, así simplemente calculando, tendría una componente que va en la dirección, perdón, en la dirección X iría con un menos, ¿no? Que sería un número multiplicado, un número en valor absoluto, multiplicado por menos I, más un número positivo multiplicado por J. O sea que tendría que tener esa estructura la solución. Insisto que hasta acá no he calculado nada, ¿no? Ya, veamos ahora el cálculo. ¿Cómo calcularíamos esto? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular? A ver qué me dice. Ya sabemos la solución y sabemos hacia dónde va la solución, ¿no? Pero no he calculado nada. Se calculan por separado las fuerzas y se suman. Ya, perfecto. Entonces, fuerzas vectoriales. Para calcular las fuerzas vectoriales necesito, si recuerdan, ley de Coulomb, F1 sobre 2 es una constante, Q1 por Q2, R12 en unitario, perdón, partido por R12 al cuadrado. Entonces, para determinar este de acá, necesito obtener los vectores R12. Y luego, a partir de esto, la magnitud.
Ya, me dice Tamara que no ve el cursor, pero no importa si no estoy usando el cursor. Ah, perdón. No estoy usando el cursor, estoy usando el lápiz. Claro, efectivamente, no se ve. Ya veo que no, claro, estoy viendo acá en el teléfono, sí, efectivamente, ya. Voy a tener precaución de indicarlo cuando... tal vez... Claro, tengo que marcarlo ya, perfecto. Tengo que marcarlo acá le tengo que decir a Zoom que muestre el mouse. Ahí sí que lo ven, ¿no? Ya, perfecto. Ya, decía recién que a partir del vector... Ups, otra vez no lo veo. Ya, bueno, a partir del vector R12 se obtiene la magnitud del vector R12. Ahora, ¿qué voy a hacer? Calcularlo entonces. ¿Cuáles son estos vectores? Sería el vector R que va desde la partícula... Voy a llamarles con las letras de las ubicaciones. El R que sería desde A hasta P. Vector. Y a partir de ese obtener el R a P magnitud. Después tendría que calcular el R, o obtener de alguna manera el R que va desde O hasta P. Y a partir de ese la magnitud R o P. Y por último, sería el R que va desde C hasta P, vector, y a partir de ese obtener la magnitud de R o P, magnitud. Y luego con esto calculo o computo con todo esto, ahora puedo obtener el Profe, volvió a R... escribir OP, era CP en el último. ¿Perdón? Ah, puse OP. Era Sí. CP. Sí. Gracias. Tienen que estar atentos porque a veces mi mano hace cosas diferentes que lo que está diciendo mi boca. R sería CP en magnitud, ¿no? Entonces aquí obtengo, con estos dos, obtengo el R unitario AP. Y con este obtengo el R OP, pero unitario. Y con este obtendría el RCP unitario. O sea que este sería lo que tendría que hacer primero, ¿no? Primero calculo, obtengo los vectores, a partir de los vectores las magnitudes, y luego con esos dos obtengo los vectores unitarios. Y con eso después el resto es simplemente reemplazar. Entonces, ¿quién me ayuda a escribir el vector RAP? El primero. ¿Cómo sería ese vector? Entonces vamos a poner aquí número 1. El vector sería un vector que va en diagonal, ¿no? Va desde el punto A al punto P. Y ese vector lo puedo escribir como la suma de un vector que va hacia la derecha y un vector que va vertical hacia arriba, ¿no? ¿Está escribiendo el vector fuerza? No, estoy en los R. Estoy en esto. Este sería el RAP. Vector. ¿Ahí sí? Entonces, el RAP vector tiene una componente horizontal que va a ser justamente esta distancia. La distancia que va desde el punto A hasta el punto O, que eso es A. Sería A. Y apunta en la dirección positiva del eje X, entonces sería multiplicado por el vector unitario Y. El vector que apunta hacia arriba, este vector, el horizontal más el vertical, me van a dar el RAP. Entonces, el vector vertical sería, también esto equivale a A. Si miran en el dibujo, también esta distancia es A, ¿no? La que va desde O hasta P. Entonces esto sería, apuntando en la dirección positiva, sería más A por J vector. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. De aquí puedo obtener la magnitud. RAP va a ser
a cuadrado más a cuadrado, y todo eso en raíz, ¿no? Entonces va a ser raíz de 2 por a. Ahora voy a escribir el desarrollo, pero es raíz de 2 por a. Y ahora, de aquí puedo obtener el vector unitario R a P, que eso sería esto dividido por eso, ¿no? Sería 1 sobre raíz de 2 por i, más 1 raíz de 2 j. Entonces aquí tengo mi vector unitario. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No sería A en vez de 1? ¿Perdón? ¿No sería A en vez de 1? No. No, porque este vector, el A tiene unidades, ¿no? Y el R unitario tiene que estar libre de unidades. Entonces no puede ir el A en la ecuación. Si tú tomas este vector y lo divides por raíz de 2A, te va a dar este vector de acá. ¿Todos de acuerdo? Ah, perfecto, pero sale de ahí, considerando con el A, pero se les va por ya. La definición es tomar el vector y dividirlo por su magnitud. Y no podría ser de otra forma porque si estuviera A partido por raíz de 2, eso me daría en unidades de longitud. Y el R unitario no puede tener unidades. Tiene que ser adimensional. Listo, está hecho el primero, ¿no? Me imagino que de la misma forma van a poder resolver sin problema el 2 y el 3. No voy a calcular el detalle de esto, pero yo les recomiendo que cada uno de ustedes haga este cálculo y obtenga los vectores unitarios. De esta manera. Esta es la forma de resolver el problema. Cualquier otra forma que ustedes vean, que alguien les ponga I, J y calcule magnitud y después le asigne dirección, no es la forma correcta. La forma correcta es determinar el vector R, después calcular su magnitud y a partir de estas dos cosas obtener el vector unitario. Y lo mismo se hace con cada uno de los pares de partículas. El apunte que les envié, pero no es la idea que lo copien, sino que la idea es que lo resuelvan, está la solución ya. Entonces, por ejemplo, la fuerza que ejerce la partícula menos Q sobre la Q, sería la partícula que está en la posición A con la partícula que está en la posición P. Vean que sería menos Q, porque la partícula menos Q multiplicado por más Q, y aquí sería el R, que va de menos Q a más Q, por el vector unitario que va en esa misma dirección, ¿no? Aquí están los cálculos, que es lo que acabamos de hacer. Es exactamente lo que acabamos de hacer. Y después simplemente esto se reemplaza aquí, este valor se reemplaza ahí, y este valor se reemplaza acá. Y con eso, y factorizando, se obtiene entonces el valor de la primera fuerza. Aquí está el valor de la primera fuerza. Y el mismo procedimiento se hace para las otras dos partículas. Claro que no va a dar el mismo valor, pero el mismo procedimiento va a permitir calcular cada uno de los pares de fuerza. Y después, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar vectorialmente. Entonces aquí está hecho para la partícula que tiene carga más 2Q sobre la carga Q. Entonces más 2Q va acá, más Q va aquí. El R, que se calcula de la misma forma, está hecho aquí. Después se reemplaza y se obtiene el vector. Vean que el vector da hacia arriba como lo habíamos predicho originalmente. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el dibujo, este vector daba hacia arriba, ¿no? Bueno, el resultado calculado no puede ser diferente. También va a dar la dirección más J. Y el otro vector tiene una componente, de nuevo, cuando uno calcula, tiene una componente que va en la dirección negativa del eje X, pero en la dirección positiva del eje Y. Y entonces lo último que se realiza es la suma vectorial. O sea, una vez que ya calculé los pares de fuerza de manera independiente, lo que tengo que hacer es sumar vectorialmente cada una de esas fuerzas. La suma de estas tres fuerzas me va a dar entonces la fuerza total que siente la partícula más Q. Quisiera discutir sobre lo siguiente. Ahora sí voy a usar el lápiz de...
el que me da suma. Ahora, en la discusión anterior, cuando yo dije que F, vamos a ver aquí, que la fuerza F entre la partícula 1 que ejercía sobre la partícula 2, esto era la constante Q1 por Q2 dividido por R12 al cuadrado multiplicado por R unitario 12. Esta es la ley de Coulomb para un par de partículas, ¿no? O lo que habíamos discutido que era la ley de Coulomb de este par de partículas. Ahora, en este cálculo, en esta forma de expresar la ley de Coulomb, el sistema de coordenadas está con su origen. O sea, aquí está implícito que el origen del sistema de coordenadas está en la partícula 1. Entonces vamos a poner aquí, está en la partícula 1. Está implícito eso. Pero pudiera ser que el origen del sistema de coordenadas, como se muestra en esta figura, supongamos que este, por ejemplo, sea X, este sea Y y este sea Z, puede que el origen esté en un lugar donde no hay ninguna partícula. Entonces, en esa situación, la partícula 1 va a tener posición 1 respecto del sistema de origen del sistema de coordenadas. La partícula 2 va a tener un vector R2 que va a ser la posición de Q2. Y entonces la distancia de este R12 va a ser esta diferencia, R2 menos R1. El vector que va de aquí hasta acá es la diferencia de R2 con R1. ¿Se acuerdan de la suma de vectores, no? Que la suma, por ejemplo, tengo aquí la partícula 1, la partícula 2 y tengo aquí el origen. Vamos a cambiar el color. Entonces el vector que va hacia aquí, el vector que va hacia acá, voy a llamar R1 a esto, vector, a esto le llamo R2, vector. Si yo quiero la suma, tengo que formar un paralelepípedo, ¿no? Que es lo que hice recién cuando estábamos tratando de obtener la dirección de la fuerza resultante. Y entonces el vector suma es la diagonal mayor. Esto sería R1 vector más R2 vector. Pero por otra parte, también en este paralelepípedo, no un paralelepípedo, sí, un paralelepípedo, ¿no? No, un paralelogramo. El paralelepípedo tiene 3 dimensiones. Ya, me corrijo. Entonces, el vector resta es el que va en la diagonal menor. ¿Listo? Entonces, este de aquí sería R2 menos R1. Y eso es justamente lo que está escrito aquí. Claro, entonces me dice, Darael me dice, eso sería semejante a mover el origen hacia este caso la carga 1, de manera simplificando todo. Claro, cuando hay dos partículas no hay problema. Con dos partículas uno siempre puede poner el origen en la partícula 1. Pero si uno tiene un sistema de partículas con muchas partículas, no necesariamente uno puede hacer eso. Entonces, en ese caso, la ley de Coulomb queda escrita de esta forma. Y puede que esto lo vean en algún libro o en alguna parte para que no se espanten. Si se dan cuenta, como el R12 está dado por R12 vector, partido por la magnitud, entonces aparece este vector aquí arriba. ¿Lo ven? Y ahora este, en vez de estar calculado como el cuadrado, producto de que ahora está multiplicado por este, pasa a ser un cubo. Entonces, esta es otra forma de escribir la ley de Coulomb cuando el sistema de coordenadas no está plantado o no está ubicado en la partícula 1. Se lo indico porque puede que en algún lugar vean una ecuación donde aparezca la ley de Coulomb con el R en el denominador elevado al cubo. Si aparece en el denominador el R elevado al cubo, en el numerador va a aparecer el vector R y no va a aparecer un vector unitario. ¿Se entiende la idea? No, el módulo está al cubo por el hecho de que el vector unitario está definido por el vector partido por su magnitud. Entonces, cuando tú consideras el vector en el numerador, te queda un R en el denominador que multiplicado con este R cuadrado da un R cubo. ¿Quedó claro?
¿O no? No mucho. Ya, Martín dice que sí, pero Daral dice que no. Mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí. Lo voy a hacer en la pizarra. Lo voy a hacer en la pizarra con la que me siento cómodo. Esta, ¿no? Obviando el tema de que el origen puede que no esté en una partícula, habíamos dicho que la ley de Coulomb es F1 sobre 2, vector igual a una constante, Q1 por Q2, R unitario 1, 2, partido por R 1, 2 al cuadrado. Ahora, yo podría escribir este R, lo podría escribir como R 1, 2 vector dividido por R 1, 2. Y si reemplazo, me va a quedar K por Q1, Q2, R 1, 2 al cuadrado multiplicado por R vector 1, 2 dividido por R 1, 2. Y ahora este cuadrado multiplicado por este me va a dar un cubo. Me queda K, Q1, Q2, R 1, 2 vector ahora, no vector unitario, sino que vector partido por R 1, 2 al cubo. Entonces, si ven en el denominador que está elevado al cubo, no se asusten. Es la misma ley, solo que aquí ya no va a aparecer el vector unitario como lo aparecía acá. Aparece al cuadrado cuando está el vector unitario y aparece al cubo cuando está el vector. ¿De acuerdo? ¿Más dudas o preguntas? ¿No hay más dudas o preguntas? Ya, si no hay más dudas o preguntas, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Les encargo y les pido que el problema este que les estaba planteando anteriormente, este de aquí, lo resuelvan ustedes por sus propios medios. O sea, esto de aquí, tomen una imagen de esto, resuélvanlo completamente y luego que lo tengan resuelto vengan a mirar la solución, no de otra forma.